A los organizadores de este coloquio les agradezco muchísimo su invitación. Sin duda alguna tenemos que estar constantemente platicando, retroalimentando, dialogando, discutiendo acerca de todos estos aspectos que parece que están integrando de una forma sumamente adecuada, sumamente correcta, lo que parecen dos aspectos divorciados, ¿no? La ingeniería por un lado y por otro lado el área de las humanidades, la historia, arqueología y demás. Entonces parece ser que no se había encontrado un punto de enlace y ahorita lo estamos encontrando justamente. Ahorita voy a cambiar el panorama que tenía acerca de la presentación del inicio de esta presentación, debido a que ya con estas las tres ponencias que se ofrecieron anteriormente, va a cambiar un poquito mi panorama hasta de dar clases. Originalmente el asunto iba por aquí. En un programa que no es de mi autoría, que corresponde a la clase que imparto de visión artificial aplicada, realmente lo estamos trabajando o enfocando hacia aspectos industriales de control de calidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, se está observando, repito, el programa no es de mi autoría, es uno de los ejemplos que tiene el propio software. Estamos viendo una lata y si notan, hay algunos elementos en los cuales se ve una curvatura, un daño. Entonces, la visión artificial ahí entra de tal forma que nosotros podamos estar visualizando qué tanto es el daño y determinar si el producto es aceptable o es rechazado. No obstante, en este caso, el panorama ya no va a ser tanto así. Ahora, mis muchachos, siempre les voy a decir esto. Se me van a ir a la zona arqueológica del Templo Mayor, se van a ir a Tlatelolco o a Cuicuilco y van a preguntar en qué les pueden ayudar al personal de ahí. En definitiva, ahorita estoy viendo una gran cantidad de aplicaciones, se me están ocurriendo demasiadas cosas y al doctor Diego, ¿no? Gracias por su hospitalidad y sin duda alguna tengo ahora 150 chicos a su disposición. Servicio social. Digamos, las áreas son visión artificial, sistemas neurodifusos, instrumentación virtual, graficación en 3D, modelado y simulación y proyecto integrador, donde los puedo ocupar ahí. Ahí veo a 3 infiltrados dupitas, espero que no vayan a quemarme, ¿sale? Entonces, en este caso, el panorama pues ya cambió un poquito. Esto es lo que hacemos en la cuestión de industria. Siempre les pido a los muchachos que se vayan a buscar algo en industria, pero ahorita vamos a cambiarles un poquito ese objetivo. En este otro caso, para la clase de sistemas neurodifusos, este programa sí es de mi autoría. Allí se tiene entonces un pequeño móvil, el cual todo el tiempo va a estar siguiendo al cursor. Lo hacemos en simulación en la clase, todo esto lo desarrollamos, pero a los muchachos les toca construirlo, les toca hacer control, establecer una lógica de programación y por lo tanto reproducir esto en la realidad. Sin lugar a dudas también va a ser una fuerte área en la cual ellos pueden estar interactuando y en la cual se puede relacionar con las cosas que estamos platicando aquí. En este caso yo les voy a platicar, tengo un perfil doble. Por un lado me dedico a la docencia en la UPITA, pero también tengo estudios de maestría dentro de un centro de computación dentro del Instituto Politécnico Nacional. En este caso el tema de mi tesis va relacionado con lo que es la realidad aumentada. Ahorita estoy todavía en la cuestión del segundo semestre y por lo tanto lo que se presenta aquí es básicamente un prototipo. La orientación es esta entonces, que nosotros podamos visualizar un entorno ya extinto hace 500 años, poderlo traer a la realidad una vez más y poder apreciar tan cuán grande era. Entonces en este caso me gustaría bastante retomar un par de opiniones de 2 personajes que sí tuvieron la dicha de ver este sitio antes de su destrucción. El primero de ellos es Cortés. Aquí nos dice entonces que del Templo Mayor no hay lengua humana que sepa explicar la grandeza y las particularidades de ella, ¿sale? Haciendo una referencia hacia el Templo Mayor. Posteriormente tenemos al cronista oficial de la conquista, a Bernal Díaz del Castillo, donde nos dice que se quedaron completamente admirados al ver este sitio. Y entonces hasta parecía cosa de encantamiento. Aquí hay que recordar una pequeña cuestión. Ellos eran sumamente religiosos, tenían una visión que todavía no estaba lista para apreciar por completo el sitio y pues estar promoviendo o estar asegurándose de su conservación. Entonces, aunque ellos quedaron maravillados, no fue suficiente. Ellos inmediatamente, los conquistadores determinaron establecer la Ciudad de México sobre lo que ya eran las ruinas de lo que estaba antes. Entonces aquí vemos una perspectiva y una evolución de ese entorno. Primero que nada, basándome aquí en una imagen tomada de la revista Arqueología Mexicana,
y también del Google Maps, vemos esta evolución. En este caso observamos entonces la presencia de un lago dentro de lo que era el Valle de México. Ahora, tras 500 años, ya no tenemos un valle. Ahora hasta el término suena un poco melancólico decir cuenca, un espacio vacío donde falta algo, ¿no? En este caso lo que hace falta es un lago. Como tal, entonces uno llega a la Ciudad de México y pues prácticamente aludiendo a las redes sociales se queda uno como el meme de Travolta. ¿Dónde quedó el lago, no? No se reserva en ningún sitio. Posteriormente vemos, esto fue entonces una evolución de 500 años. Hay que recordar también entonces que desde la liberación de los mexicas de Azcapotzalco, inmediatamente esta humilde isla, la isla de México, se convirtió en la capital. ¿Y cuándo esa isla ha dejado de ser capital? Nunca. En este caso pasamos por lo que era el Imperio Mexica. Aquí, bueno, estoy rodeado de arqueólogos, ustedes me dirán si estoy bien o estoy mal. Primero fue lo que llamamos imperio, posteriormente viene el virreinato, después viene la instalación de la república y siempre este pequeño espacio ha sido la capital. Y una capital que también se ha ido expandiendo, al grado tal que empezó la desecación de ese lago y ya tenemos todo esto. Y aún así la ciudad no se detiene, todavía se está expandiendo bastante. Posteriormente lo que observamos entonces es que lo que antes era el centro religioso y político del sitio, también se dio. Lo que era el recinto sagrado, ahora ¿qué es lo que pasa? Se encuentra completamente oculto. Y entonces dio lugar a lo que es el centro histórico. De esta forma entonces Templo Mayor perdió su centralización de lo que era la parte religiosa y la parte política, legando la parte religiosa a Catedral Metropolitana y la parte política hacia el Palacio Nacional. Y finalmente, aquí viene la imagen más la melancólica de todas. Lo que antes era el Templo Mayor, pues ahora son ruinas. En este caso voy a hacer bastante énfasis entre las dos siguientes diapositivas. De nueva cuenta tomo ahora en el caso del libro de los 100 años del Templo Mayor, esta imagen. ¿Qué es lo que tiene Teotihuacán, Tula, Tajín o Chichén Itzá que no pasa dentro del Templo Mayor? En este caso, nosotros podemos advertir por completo la magnitud de los edificios. Ya no es posible ver su extensión en cuestión de metrópoli, pero sí podemos ver todavía bastantes vestigios. Pero en el caso del Templo Mayor, nuestra visión es sumamente acotada. ¿Qué es lo que pasa en este? En este caso, el factor de destrucción fue el tiempo, fue condiciones naturales. En este caso, la situación de destrucción, pues fue el hombre, la cual sin duda alguna es mucho más impactante que el resto. Entonces, en este caso, nuestra apreciación ya es un poquito limitada. No es factible reconstruirlo. De hecho, sabemos que nunca va a quedar igual. Ni siquiera sabemos cómo era realmente. No se puede reconstruir físicamente, pero sí se le puede dar la solución de otra forma, mediante el uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, en este caso, ahora voy a platicar en una visión completamente turística. ¿Qué es lo que yo en particular observo cuando llego a la zona arqueológica del Templo Mayor? Digamos, en mi caso es un turismo en el que sí deseo enriquecerme debido a la propia temática de mi tesis. Y las primeras cuestiones que yo veo es que el Templo Mayor se encuentra en un elevado nivel de destrucción, tanto por la cuestión de los conquistadores y también por la colocación, me parece aquí, de un ducto de aguas negras que estuvo destruyendo todas las etapas constructivas del Templo Mayor. Aquí sin duda alguna se puede observar el impacto. También por eso no hay que reconstruir el Templo Mayor. Es como lo dijo el doctor Matos, es una prueba fehaciente de la conquista y también lo trágico y el impacto que tuvo en ese momento. Entonces, como tal, todo presenta un elevado nivel de destrucción y de forma consecuente, al menos yo no he visto ningún edificio que esté completo todavía. Por ejemplo, vemos que sí están allí los adoratorios A, B, me parece, los cuales pues aún se conservan bastante bien. No obstante, siguen o también fueron sometidos a esta cuestión de destrucción. Como un siguiente ejemplo, el que llega al centro histórico sin saber que hay algo debajo, pues ve edificios, ve Torre Latinoamericana, por ejemplo, ve Zócalo, Palacio Nacional, Catedral, pero ninguno de estos edificios virreinales o modernos guarda alguna relación o semejanza característica que permita recordar el Templo Mayor o el recinto sagrado. Todos pertenecen a una etapa diferente, porque cada forma de gobierno tuvo alguna decisión con respecto a lo que le antecedió en la Ciudad de México. En el caso del virreinato, se encargó de dejar en el olvido todo lo referente a la época prehispánica,
Y de la misma forma, en la época moderna es donde ya tratamos de rescatar las dos, esa dualidad, tanto la época virreinal como también rescatar lo que se pueda de la cuestión prehispánica. El siguiente detalle que yo veo, y es una gran aportación de Lina de la arqueología desde mi punto de vista, es el uso de lo que son las ventanas arqueológicas. Entonces, en este caso, al menos vamos a Catedral, podemos ir al Centro Cultural de España, podemos ingresar al Palacio Nacional o al Palacio del Arzobispado y estar observando desde allí algunos vestigios. Y entonces, allí ya tenemos una mejor idea. No obstante, entre ventana y ventana tenemos edificios, tenemos nuevas construcciones. Y por lo tanto, para la persona que llega entonces en un plan turístico, va a ser muy difícil correlacionar un elemento con otro. Entonces, al menos esta es mi perspectiva. Sabemos que está algo debajo del Centro Cultural de España, pero para poderlo relacionar, cuál era su ubicación o cuál era su orientación y su relación con el resto del recinto, es algo sumamente complicado. Otra cuestión aquí que se observa entonces, bueno, ya hice referencia a ellos, que son pocos los edificios que tienen una conservación considerable. La mayoría se encuentran aquí destruidos y solamente estos adoratorios son los únicos que pueden ser vistos desde todos lados. Incluso Templo Mayor tiene todavía una etapa que se encuentra al menos en una esquina oculta. Los demás no es posible verlos en la magnitud de lo que quedó. Otro detalle que ahí se observa, que es un poco complicado informar al visitante acerca de lo que se encuentra en este sitio. Por ejemplo, aquí tuve la oportunidad de acudir en las visitas sabatinas a lo que es debajo de la catedral a ver esta belleza, lo que quedó del Templo del Sol. Un sitio pues, donde se tiene una entrada restringida, solamente con estas visitas guiadas es como uno puede entrar. Sin embargo, para el turista que acude entre semana, pues definitivamente se va a perder todo este tipo de cosas. Después, también sabemos que Ciudad de México se está hundiendo constantemente. Hay zonas donde ese hundimiento es desigual. En el caso de Catedral Metropolitana ya se habló que en algún momento empezó incluso a girar y que también tuvo una fractura. ¿Debido a qué? Recuerdo que el doctor Matos lo menciona como la venganza de los dioses, ¿no? La cual dice, ok, me pusiste algo encima, pues ahí vamos a ver la revancha, ¿no? Y en este caso entonces vemos cómo Catedral, al tener ese movimiento diferenciado, es cuando tiene esa problemática. Incluso también, bueno, en mi percepción, he estado viendo sobre la calle de Moneda una especie de ondulación que también atribuyo a la presencia de algún edificio significativo seguramente. Aquí esta cuestión, desde que conocí el Templo Mayor, fue algo que francamente me costó mucho trabajo entender, las etapas constructivas. Entonces, en mi acotada visión de neófito en el asunto, pensé, los mexicas, ¿para qué quieren una escalera pegada a otra escalera? Entonces, hasta la idea de que tenían túneles o algo por el estilo. Pero ya hasta que se estudia bastante, se comparan maquetas y demás, es cuando podemos llegar a una visión de este tipo, en la cual entonces vemos que el modelo de construcción siempre fue la sobreposición de templos, muy al estilo de una cebolla, ¿no? Una capa sobre otra, la cual en algún momento ayudó, porque los mexicas quizás no vieron la etapa 2, no vieron la etapa 3 o 4, ellos vieron la 7, ¿no? los que percibieron la conquista. Y nosotros podemos observar las diferentes etapas constructivas, pero al final de cuentas ni ellos ni nosotros pues tuvieron el conocimiento completo. En esta siguiente parte también la Ciudad de México era un entorno lacustre, ahora vemos la completa selva de asfalto. Entonces ahora no existen pruebas inmediatas o visibles de tal forma que uno pueda pensar que había un lago en este caso. Y estoy aludiendo a esta imagen que representa los palacios de administración del Distrito Federal, donde justamente delante de ellos, ¿qué es lo que pasaba? Había un canal, ¿no? Lo que después fue llamado la Sequía Real. Y entonces en el plano de Cortés, tristemente podemos observar aquí que pues allí sí se encontraba esa sequía. Cuando me acerqué al sitio, pues afortunadamente pude observar allí unos discos dorados, en los cuales todavía se evoca lo que pasaba allí anteriormente. Entonces, al menos estas son las visiones que la persona que acude al sitio, pues inmediatamente observa. Lo primero que nosotros tenemos, y entonces se tiene una visión completamente acotada. Ahora, ¿cuál es la propuesta de solución o de qué forma podemos enfrentar este problema? Pues como tal, el objetivo general de este proyecto de tesis de maestría es la generación entonces
de un programa, una aplicación en realidad aumentada que pueda ser depositada en un elemento móvil, como una tablet, puede ser un iPhone, puede ser cualquier smartphone, de tal forma entonces que la persona interesada pueda descargar de antemano, todavía está decidiendo si es de antemano o es en el sitio, que pueda realizar la descarga de esa aplicación y ya sea solamente enfocando a algún lugar o con el uso de lo que son los Google Car Bars para que podamos tener una visión estereoscópica, tener la presentación del sitio, cómo era. Esa pregunta, ¿cómo era?, fue justamente lo que estuvo evocando o lo que motivó el desarrollo de esta tesis. ¿Cómo fue eso antes de la conquista? ¿De qué en la actualidad nos estamos perdiendo? ¿Cómo se va a desarrollar entonces o cuáles son los elementos que lo conforman? Primero que nada hay que hacer una reconstrucción. Y aquí no me puedo deslindar de la palabra hipotética, porque como tal no existen medios para que podamos decir era exactamente así. De hecho, durante la presentación del protocolo, uno de los sinodales me preguntó, ¿y cómo vamos a corroborar que sí era así el Templo Mayor? Y en ese momento pues solamente se me ocurrió la máquina del tiempo, ¿no? Ahorita ya afinando, platicando, es cuando ya al acercamiento, y espero de aquí conocer a algún arqueólogo que me diga estás bien o estás mal, pues tener entonces la correlación directa y saber si era realmente así o si hay algún detalle que yo tengo que modificar sobre esta presentación. Entonces lo que aquí yo deseo es detallar bastante el Templo Mayor con sus 7 etapas constructivas, la hipótesis de cómo era, y ya de una forma no tan detallada, pero pues sí, una reconstrucción que nos digan cómo eran los edificios principales del recinto sagrado, debido a que pues, la disposición de ellos guarda una completa relación. Ahora, en este caso, donde sí me tengo que basar en las cuestiones de la maestría, es cómo realizar esta aplicación para los dispositivos móviles. Y entonces aquí es donde entran partes o elementos de lo que se está impartiendo, de lo que yo trabajo dentro de UPITA. La que es la reconstrucción virtual entra de lleno en la materia que imparto de graficación en 3D. Por otro lado, lo que sería la implementación de algoritmos para ubicación y orientación del usuario son elementos afines a la materia de instrumentación virtual, por ejemplo, porque la ubicación que me la da, probablemente el GPS del dispositivo, la orientación, pues la tecnología giroscópica contenida en él, y posteriormente diferentes sensores, y aquí es donde viene entonces realizar un algoritmo de procesamiento de imágenes, ya sea con correlación de señales o mediante el uso de redes neuronales, para que entonces uno pueda hacer ese reconocimiento y afinar exactamente el sitio donde se encuentra el elemento. Posteriormente tenemos que adaptar el modo de presentación para mostrar ese resultado, ya sea en cualquiera de estas dos facetas, en una visión completamente de realidad virtual y aumentada, o una que se base entonces en lo que sería visión estereoscópica. También vamos a agregar, o se espera aquí, colocar elementos de audio, animación, datos históricos y operación, para que entonces la persona que acude al sitio no solamente se quede con esa cuestión virtual, sino que también pueda tener conocimiento interactivo acerca de lo que sucedió o elementos relevantes acerca de lo que se está estudiando. Posteriormente hay que acudir obviamente al centro histórico, a la zona arqueológica del Templo Mayor y verificar si esto realmente funciona. Entonces así es como va a estar trabajando. Por el lado entonces de los gráficos tenemos que realizar algún tipo de reconstrucción, ¿sale? Ahorita la tenemos todavía en la fase del prototipo 2. Posteriormente del dispositivo móvil vamos a extraer lo que sería la tecnología del GPS o de los giroscopios, o verificar si hay otro sensor que nos pueda ayudar de mejor manera. Después de todo, el GPS nos da un margen de error sumamente considerable, probablemente unos 5 metros. Entonces tenemos que buscar o redundar en los procedimientos de tal forma que la ubicación sea lo más precisa posible. Hasta no se descarta incluso ocupar un código QR, ¿no?, para que nosotros podamos tener por completo o nos podemos apoyar en eso y tener una mejor experiencia. Posteriormente tenemos que pasar entonces a lo que es la correlación de las imágenes mediante redes neuronales o mediante correlación de señales, de tal forma entonces que ahora sí sepamos dónde colocar ese gráfico que ya se tiene realizado. Y finalmente el usuario entonces debe tener o contar con algún medio que le permita efectuar la realidad aumentada. En este caso, ¿dónde se prevé utilizar? Ojalá que aquí los arqueólogos me digan si es correcto, si eso pertenece al área del recinto sagrado. Al menos es lo que estuve cuestionando, lo que estuve verificando, y parece ser que más o menos en esta área es donde se están concentrando la mayoría de los edificios principales. Parece ser que Sagún mencionó que había 78 edificios, y también tengo la impresión de que se han identificado 36.
Entonces al menos esos 36 sí me gustaría poderlos ubicar correctamente en ese espacio. Y entonces algunas reconstrucciones serían como las que aquí se están presentando. Viendo sobre la calle de Tacuba, estar verificando entonces una presentación. Probablemente aquí la imagen se encuentre un poco demasiado alejada en relación a lo que aquí se tiene. Sin embargo, entonces que podamos ver esa disposición de los edificios. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen mucho más alejada, que ya sería sobre la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde probablemente, aparte de los edificios del recinto sagrado, podremos tener una reconstrucción de la zona de Chinampas, por ejemplo, o también parte de lo que era el lago, si es que la isla de la Ciudad de México, la isla de México, aún tenía sus límites por estas zonas. Otro aspecto entonces sería ver lo que hay debajo de Catedral Metropolitana, donde se ha asociado o se comenta que allí se encuentran los vestigios de lo que es el Templo del Sol, lo que afortunadamente en algún momento tuve la oportunidad de visualizar, y también el borde del recinto sagrado. En esta otra imagen vista desde lo que es la Plaza de Santo Domingo, pues entonces allí ya tendríamos prácticamente una esquina y de la misma forma una mirada. En este caso entonces es sumamente importante correlacionar u observar que los elementos están dispuestos en alguna composición que obedecía a la cosmovisión del sitio. Porque en este caso, y también lo noté poco antes de la presentación, seguía con la idea errónea de que el templo de Quetzalcóatl se encontraba justamente frente a Templo Mayor. Ya viendo algunos videos en la red, o también consultando algunos medios, pues algunas revistas, pues me entero que no se encuentra realmente frente al Templo Mayor, sino que ligeramente desplazado hacia el Templo de Tlaloc. Entonces, todo ese tipo de elementos tienen una completa razón de estar ubicados en este sitio. Ahora, en lo que se refiere a la parte de lo que sería en el Templo Mayor, lo que se espera son algunas visiones de este tipo, que podemos observar, por ejemplo, teniendo esta vista de lo que es la esquina de una de las etapas constructivas, estarla visualizando en este tipo con los elementos que tenía justamente enfrente. ¿Alguna otra? Aquí la tenemos. Esto es desde la sala 4 en el interior del museo. Parece ser que es un buen sitio para poder observar desde atrás del Templo Mayor y estar viendo prácticamente allí lo que sería la capilla de Huitzilopochtli. También lo que sería la Casa de las Águilas, en ese prototipo base, podríamos observar parte del techo y cómo se veía uno de los palacios detrás de él. En este otro caso, pues ya en lo que es el abandono de la zona arqueológica, pues estar viendo el perfil de esa zona. Entonces la cuestión es que cuando el usuario vea esto, pueda sacar su dispositivo móvil, y en ese caso no es realidad virtual. Realidad virtual lo que hace es una inmersión completa, pero en este caso con realidad aumentada lo que espero es que el usuario tenga esa presentación sin olvidarse de lo que es el recorrido tradicional, porque también es una experiencia por la cual cualquier usuario turista debe de estar observando. Entonces, en este caso, así es como ha quedado la primera fase. Esta como tal no pretendía ser exacta, únicamente apoyarnos en lo que son las áreas de programación y verificar cuáles son todos los elementos que están integrados en este sitio. Como tal, entonces, aquí se encuentra esa animación. Lenguaje C, seguramente varios lo están allí identificando, con la plataforma de OpenGL, y pues allí tenemos esa presentación. No sé si se pueda ubicar. Estaríamos muy cerca del Templo Mayor y estaríamos viendo algunos edificios anexos. Me voy a alejar un poquito para que podamos tener mejor esa vista, y vamos a rotar un poco la cámara. Valdría la pena entonces también elevarnos sobre el lugar. Ahora bien, parece ser que allá hay un elemento mal puesto, ¿no? ¿Sí lo notan? Una pequeña esfera allí justamente en la intersección de los ejes. Vamos a verificar cuál es el efecto que se está presentando. Allá hay una cuestión sumamente de que las imágenes crean un gran impacto. Entonces allí en este caso obviamente está recreando lo que es el cielo. Y ahí tenemos una vista de cómo está cambiando el panorama, sí, careciendo de él y teniéndolo también a la vista. Aquí la cuestión entonces es que los gráficos son de baja calidad. La fase del prototipo aquí era únicamente enfrentarnos, conocer el sitio, conocer cuáles eran los edificios principales, su disposición y más o menos sus características volumétricas en cuestión de los demás. Este fue el prototipo número 1 realizado durante el ejercicio de la clase de graficación en 3D.
Y entonces ahora pasamos ya a lo que sería el prototipo 2, en el cual ya el enfoque ahora se trata de realizar una aproximación que tenga un poco más de realidad, y en la cual se están evocando ambos elementos. Bueno, está un poquito complicado ahí está. Esta es la original, la que les acabo de presentar. Entonces vemos ahí pues presentación de elementos, ya están identificados prácticamente, ya conocemos los nombres de los edificios, y para la segunda etapa entonces ya es donde le estamos colocando un poco mayor realidad. No obstante, insisto, se trata del prototipo número 2, en el cual todavía no tenemos condiciones de medidas, condiciones reales de ubicación, ni actualización con nuevos descubrimientos. Por ejemplo, esta aún no contempla el Coachicalco. En este caso entonces vamos a ver cómo está cambiando aquí lo que sería la panorámica de la animación. El ambiente, seguramente algunos de ustedes, ya escuché que hay programadores de videojuegos, se trata del ambiente de Unity. Y entonces aquí es donde tenemos esa panorámica, en la cual ahorita me encontraría ubicado sobre el Templo del Sol. Entonces lo que tiene en este caso es que nosotros podemos mirar, podemos incluso simular colocación de árboles, simular un poco de viento si es ahí algo perceptible. Y créanme que en mi experiencia docente he visto que el aprendizaje cambia significativamente. Esto es lo que estamos trabajando en esa materia, pero francamente a los alumnos les motivó mucho más continuar con ella hasta que vieron esto incorporado a la computadora. Al principio era un poquito restringido, pero ya cuando lo colocamos ya motivó más el asunto, y como le estaban diciendo, también es una forma de ir aprendiendo. Entonces en este caso pues ya podemos irnos desplazando. Afortunadamente se trata de una entidad virtual y por lo tanto no debe de haber ningún problema si nos caemos del templo. Entonces podemos allí avanzar, nuevamente orientar, y lo que es un hecho, ya me lo han comentado, de construcciones hipotéticas tridimensionales del templo mayor hay muchísimas, se han hecho bastantes. Lo que yo pretendo de entonces es ponerlo en una cercanía mayor hacia los usuarios, y también dejarles al equipo de arqueólogos o de Lina una herramienta actualizable, una herramienta de fácil acceso en la cual constantemente con los nuevos descubrimientos se vayan generando nuevos elementos de información. En este caso ya estoy cerca de lo que sería el templo de Quetzalcóatl, el Zompantli y también lo que es el templo mayor, y los alumnos generalmente me piden que el programa de brinquitos, ¿no? Entonces ahí lo observamos. Ahora, bueno, voy a subir al templo para tener una mejor vista. Y entonces desde esa zona pues seguir teniendo la panorámica. Insisto, no hay ninguna pretensión aquí de olvidarnos de la realidad, de olvidar que el templo mayor o el recinto sagrado se encuentra en ruinas, pero también sería muy bueno que podamos ofrecer este tipo de visión a las personas que están acudiendo a ese sitio. Entonces en este caso, perdón, aquí seguramente los mexicas dejaron la capilla en construcción todavía, por eso se está viendo hueca al fondo. Pero en la cuestión del dimensionamiento pues es algo que ya es prácticamente aquí una realidad. Las herramientas entonces, o la ventaja de que esto no sea una maqueta, no sea un plano, sino que sea algo computacional, es que va a dar la perspectiva o la oportunidad de que se pueda corregir en cualquier momento, actualizar, según los descubrimientos que se siguen dando, pues se vayan dando. En este caso, por ejemplo, podemos decir, en algún momento se descubrió que un edificio no estaba donde lo habíamos planteado, sino que se ve la necesidad entonces de desplazarlo. Entonces, aquí sin ninguna problemática podemos tomar el edificio. Obviamente no creo que se vaya a elevar, pero pues la tendencia es esta, que nosotros podamos estarlo actualizando constantemente. Regresando a la presentación, y bueno, ya para prácticamente concluir, pues aquí se observa entonces una fuerte, yo sí lo llamo necesidad,
de poder establecer una relación entre lo que era y lo que es. Repito, hay una carta que prohíbe la reconstrucción del templo, no quedaría igual, pero al menos de una forma virtual sí es algo que se puede realizar. Entonces, en este caso, con esta presentación, yo culmino mi participación. Y si hay alguna duda y si todavía hay tiempo, pues vamos a... Pues muchas gracias, creo que es muy interesante tu propuesta. Y pensando en los dispositivos que se podrían utilizar para que la gente ande en la calle con esto, ¿cuál crees que sería más útil y menos latoso? Porque por ahí lo mencionaban con Pokémon Go, los chavitos luego se tapan en la calle o corren el riesgo de ser atropellados. Entonces, y en particular en el centro, que es una zona complicada tanto por la cantidad de gente como por la actividad lúdica que hacen muchos de robarse las cosas que no son de ellos. Claro. Pensando, ¿qué propondrías? ¿Un iPad, el celular, esta cuestión de las gafas de Samsung, creo? Ajá. ¿Cuál crees que sería lo mejor? Debido al acceso que tiene el público, yo creo que lo más viable es que se trate de un smartphone, como una herramienta de inicio, porque de cualquier forma ahorita ya la mayor parte del público cuenta con un dispositivo de este tipo y generalmente con capacidades adecuadas. Todavía hay algunos aspectos que hay que estar aquí verificando, y en este caso lo que me preocupa ahorita y lo que tenemos que atender es la cuestión del espacio, porque las aplicaciones y sobre todo de realidad aumentada, prácticamente si uno la instala ya no puede tomar fotografías ni escuchar música. Entonces en ese caso probablemente disminuir un poquito la calidad de los gráficos, manteniendo todavía la parte de la visualización. Entonces la primera fase está orientada completamente al smartphone, y también por el hecho de que se pueden conseguir gafas, de tal forma entonces que la experiencia pueda ser aún mayor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fue lo más difícil, lo que más trabajo te costó para llegar a esto? Y entiendo que son como dos cosas, la realidad aumentada y la realidad virtual. Sí, perdón. En primera instancia, sobre la segunda pregunta, realidad virtual habla completamente de inmersión, incluso una computadora ya es realidad virtual, pero como tal entonces uno se puede olvidar del entorno, del sitio. Entonces, como tal, también se pretende que la herramienta no solamente pueda ser ocupada en Templo Mayor, sino que pueda ser llevada a un entorno abierto y que desde ahí mismo, ya digamos, sin concordancia del sitio con las imágenes, pueda seguir dándose esta experiencia de conocimiento. O probablemente anexando algún tipo de herramienta, no sería en un caso de un Xbox con un smartphone, pero sí algún tipo de dispositivo, ya hablando de trabajo futuro, que nos pueda ayudar a caminar sin necesidad de estarnos desplazando. En cuestión de la primera pregunta, ¿se podría repetírmela, por favor? Ok. En este caso, toda la documentación viene de libros, viene de algunas bibliotecas, historia, revistas y demás cosas. Pero la verdad es que yo tomé un libro donde venían las medidas del Templo Mayor e intenté hacer una hipótesis de cómo era. Y en ese caso fue sumamente complicado, inexistencia de etapa 7 prácticamente. Lo único que queda entonces es decir, si el Templo Mayor tenía tales dimensiones, ¿de dónde las tomamos? De lo que quedó el perímetro, quizá. De la plaza, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues no queda nada de etapa 7. Entonces, verificar cómo eran las otras etapas y tratar de copiar esta plaza. Al final de cuentas, sabemos que los mexicas en algún momento pusieron una Coyolxauhqui en una etapa constructiva, pusieron otra Coyolxauhqui en otra etapa constructiva, y parece ser que tenían esa tendencia de seguir guardando la semejanza entre etapas y etapas. Entonces, esa correlación yo siento que es la más complicada de todas, y todavía no lo veo como algo hecho. Sigue el trabajo, y en ese caso es donde yo ya necesito consultar medidas certeras, establecer esa correlación, esa semejanza, verificar cuáles son los promedios de ángulos, por ejemplo, los promedios de áreas y las proporciones que guardaba una etapa con respecto a la otra etapa, para que aún así lo podamos seguir emulando. En este caso parece ser que entre todas las etapas sí podemos ir sacando una relación y hacer una reconstrucción, pues bueno, al parecer de la actualidad, cercana a lo que probablemente fue. ¿Qué tal? Sí.
Dos preguntas rápidas. La primera es, ¿cuál es el alcance, digamos, ya fijado de tu proyecto? ¿Hasta dónde vas a llegar y probablemente se pare para pensar en una segunda etapa? Y la segunda es en cuanto a la apertura de información. ¿Hubo trabajo? Bueno, por lo que veo hubo bastante trabajo en el levantamiento, en el modelado, etcétera, etcétera. ¿Ese trabajo va a estar cerrado a este proyecto o va a haber alguna forma de que se distribuya de alguna manera, ya sea con modelos open source o hablando de institucionalizarlo dentro de, como un recurso de INA, por ejemplo? Claro. En este caso es definitivo. Este proyecto yo lo tomo como parte de mi procedimiento de alcanzar el título de maestro en ciencias de la computación, pero como tal, aunque sí me gustaría seguir trabajando con él, pero pues la cuestión es que es una herramienta que yo ya preveo desde el principio para el INA. Entonces, a los usuarios van a tener acceso a ellas, a ella, espero que lo puedan descargar sin ninguna problemática, pero aquí es donde yo ya cedo todo para que entonces quede como herramienta, como una herramienta arqueológica. Pero en cuanto al, no al producto, sino tanto al proceso como los subproductos, es decir, modelos, tomas de medidas, planos, incluso diseño de la aplicación, o sea, ¿hay plan para abrir a mí se me haría muy interesante dejar el proyecto como un proyecto open source, para quizá no una, sino muchas personas puedan terminarlo? Quizá alguien lo hace juego, quizá alguien lo hace recorrido virtual, quizá alguien lo hace, no sé, un recorrido pero no pensado para México, sino para otro país, entonces que ya no sea una experiencia en sitio de realidad aumentada. ¿Me explico? O sea, sí. Creo que se puede diversificar, y si se adopta un modelo de propiedad abierta, como lo puede ser open source o Creative Commons, etcétera, etcétera, se podría reaprovechar este trabajo que ya se hizo. Sí, claro, sin duda alguna sería lo ideal. Solamente que hasta el momento estoy tomando las herramientas a mi alcance, de tal forma que en un periodo máximo de 1 año y medio esto ya pueda ser visible. Entonces, como tal, estoy tomando las herramientas que ya prácticamente dominio para poder acercarme a ello, y probablemente una apertura pues ya sea cosa de manejarlo después o platicarlo con el INA, porque sí sería sumamente interesante. Esto no es un trabajo pionero. En definitiva, yo sé que la realidad aumentada y la arqueología ya son una dualidad prácticamente, pero la cuestión es que la mayoría de la realidad aumentada se hace sobre sitios donde todavía es posible percibir algo, y en este caso es un caso de realidad aumentada donde se aplica sobre un sitio sumamente dañado y donde un espectador no puede tener la visión de cómo era en su momento. Entonces, sí es un hecho, sí me gustaría que fuera una cuestión abierta, que el código ahí se quedara. De hecho, yo soy profesor y por lo tanto no puedo limitar el conocimiento. Como tal, todo esto es lo que les digo a mis alumnos, hay que irlo a hacerlo, ayúdenme a construirlo, y pues mientras que ellos van tomando la materia y aprenden, también de mi parte pues yo voy avanzando sobre esta propuesta de tesis. Ok, allá no hay preguntas, sino por acá. Okay. Bueno, sabemos que hay varios modelos reconstructivos virtuales del Templo Mayor. ¿Cuál sería la diferencia del que ustedes están generando con esos que ya existen? O sea, me queda claro que una de las virtudes, a lo mejor de lo que están desarrollando, es el hecho de que el visitante a la zona arqueológica pueda ver en realidad aumentada tanto lo actual como lo virtual, ¿no? Lo reconstructivo. O sea, ¿qué diferencias habrían en cuanto a la reconstrucción del Templo Mayor con las otras que ya se han hecho? De acuerdo. Pues en este caso lo que se busca es que quede como una plataforma fácil de modificar, en la cual la persona que se quede a cargo no tenga que estar estudiando cosas prácticamente de una ingeniería distinta o de un estudio completamente distinto, perdón, y que quede siempre al alcance, que mover un edificio no sea algo difícil, aplicar una nueva textura también no sea algo complicado. Entonces ese código o esa fuente debe quedar completamente abierta.
Y la otra diferencia y la razón por la cual lo elegí, aparte de que quiero ver esto realmente, es que, bueno, lo acabo de mencionar, en los otros sitios donde está aplicado la realidad aumentada, siempre hay algo, siempre hay una base, se puede percibir una pirámide, su volumen, se puede saber ubicación de habitaciones, y aquí es donde no existe mucho de dónde tomar esa información. Entonces, la colocación del Palacio de Tezcatlipoca explicaría por qué se está deformando la calle de Moneda, por ejemplo. O la colocación del Templo del Sol también nos ayudaría a explicar qué es lo que está pasando en Catedral. Y entonces sería un conocimiento mucho más sencillo de percibir. Entonces, esas son para mí las diferencias. Si se trata de comparar Tenochtitlan con el resto de las zonas arqueológicas, es que allá sí hay algo que ver y aquí es poco lo que se puede observar. Y la segunda es la apertura de su código. La segunda pregunta es, hablabas algo de georreferenciación, o sea, que me parece otra de las ventajas de un modelo así. Muchos de los otros modelos que he visto no están georreferenciados, es decir, no tienen un sistema de coordenadas que pueda ser utilizado por otros usuarios para interactuar y agregar datos, ¿no? Claro. En el caso de los arqueólogos sería muy bueno, como comentaban ahorita, que este modelo estuviera disponible, pero un modelo georreferenciado, para que los datos que yo como arqueólogo tomo en campo pueda vaciarlos a estos modelos e ir actualizando o enriqueciendo el modelo, ¿no? Claro. O sea, sí tienen esta visión de interacción pues con el usuario, en términos de que se le pueda ir agregando información por parte de los arqueólogos en este caso. Así es, sí, es por completo. De hecho, el producto a corto plazo es la aplicación en realidad aumentada. El segundo producto es en realidad virtual para usarse en otros sitios. Y la tercera ya es platicar con ustedes y que me digan qué es lo que se necesita entonces para empezarlo a aplicar. En este caso, si ya no me da el tiempo para hacerlo en el programa de maestría, como le decía al doctor Diego, pues tengo ahí un ejército de alumnos que bien se pueden encargar de todo ello. Muy bien. Bueno, yo nada más es un comentario para tu tesis. También puedes consultar los archivos de salvamento arqueológico. Hay varios libros, por ejemplo, ahorita cuando tú pusiste la imagen que vienes desde Bellas Artes, yo estuve en el proyecto Bellas Artes y encontramos también un templo. ¿Okay? Entonces, y las cartas, o sea, la geomorfología de Moss, que el estudio de Moss, que nos dice exactamente dónde se puso y dónde se rellenó y cómo están bufando las capas hasta Bellas Artes, o sea, todo lo que es la cuenca, pues, o sea, el área central. Eso sería conveniente para tu tesis, claro. Que consultes, por ejemplo, todo lo que tiene salvamento. No sé, Diego te puede ayudar a hacer las relaciones internacionales ahí para que te puedan proporcionar la de los proyectos, realmente lo que se encontró en esa parte. Hay un libro de Bellas Artes y hay los salvamentos del centro histórico que te van a dar una visión más amplia de lo que es el Templo Mayor. Ok. Muchísimas gracias. Claro, sin duda alguna. Pero miren, aquí está justamente la idea de este coloquio es justamente él como ingeniero matemático no tiene por qué meterse a los archivos de Lina, o sea, puede, es muy loable que realmente haya hecho trabajo arqueológico, pero aquí el chiste es que su trabajo es desarrollarlo de algoritmos para que esto de realidad aumentada funcione mejor. Porque no nos damos cuenta como arqueólogos que atrás de la realidad aumentada no es Unity, el desarrollo de Unity es muy complicado, hay muchos matemáticos trabajando en eso, ese es el trabajo de ellos. Y nosotros lo que tenemos es darles a ellos la parte de, hay décadas de investigación arqueológica en Templo Mayor que un matemático no la va a poder reproducir en un año. Entonces ahí viene la explicación de por qué necesitamos colaborar. No es un matemático haciendo arqueología, ni un arqueólogo haciendo matemáticas, sino los dos juntos trabajando para que el producto realmente tenga la calidad arqueológica y la calidad técnica para que sea un trabajo muy profesional, ¿no? Entonces ellos nos están aportando a nosotros toda una herramienta que nosotros como arqueólogos tenemos la responsabilidad de explotar, o sea, de realmente entonces ahí viene la colaboración. Yo creo que ahí es donde tenemos que entender como arqueólogos, que somos muy renuentes a que
pues ellos hacen su trabajo como matemáticos, ingenieros, desarrollo de computación. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como arqueólogos, proporcionando información, porque la información arqueológica, por ejemplo, sobre todo de Templo Mayor, está guardada. O sea, ni siquiera nosotros como arqueólogos de la museo hemos actualizado mucho la información. Llevamos décadas trabajando ahí y todavía la información no pasa al público. Pues ahí es donde viene digamos, la racionalidad de por qué hay que colaborar las dos disciplinas. Claro que sí. Pues finalmente, perdón. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. Decías que ya hay trabajos hechos, ya hay reconstrucciones. ¿Por qué no tomaste alguna a partir de ahí? En esta primera etapa ha sido primero capacitarme y familiarizarme con las diferentes herramientas para poder trabajar esto. Y también hay una etapa de selección. ¿Cuál es la mejor qué puede solventar mejor todo esto? Entonces, como tal, también está corriendo la parte de investigación. O sea, sé que hay derechos, el INAH tiene todos los derechos sobre los diferentes monumentos y obviamente todo este material está protegido. Entonces, ahorita en lo que es primero esta etapa, posteriormente va a ser la solicitud de permisos y verificar si existe alguna reconstrucción a mi alcance para poderla tomar como base y dedicarme a detallar algunos otros elementos probablemente. Ok. Y otra cosa, para la geolocalización, me queda una duda. El templo originalmente estaba más abajo, ya está mucho más hundido donde puedes caminar. Así es. ¿Eso no va a ser un problema? O sea, cuando saques tu celular y lo pongas, realmente no estaba ahí, estaba más abajo. Sí, definitivamente hay algunas dificultades. Incluso el hundimiento fue también algo que me tomó mucho trabajo empezar a idealizar. Pero sin duda alguna, la cuestión es que las coordenadas X y Y, o sea, se pueden tomar del GPS con un margen de error. No obstante, allí entran las redes neuronales y la correlación para poder establecer la relación que guardan los vestigios con lo que se quiere solapar sobre ellos. Entonces, como tal, la altura sobre el eje, digamos el eje Z, ya no es un factor allí de relevancia. Ya se tiene que actuar entonces el algoritmo de realidad aumentada para saber en qué sitio colocarlo. Ok. Sí. Gracias. Entonces, bueno, finalmente, pues espero que próximamente nos puedan acompañar para verificar ya cómo se echa a andar esta máquina del tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias.